Este es nuestro segundo estudio sobre Apocalipsis y la importancia del fondo histórico para interpretar el libro de Apocalipsis es verdaderamente muy importante. Este libro se escribió por allá en los años 90, 95. El autor se llama a sí mismo Juan. Y no vamos a detenernos a hablar si fue Juan el apóstol o cuál Juan. Dejémoslo ahí. Eh, el libro va a ser escrito en un tiempo de persecución. Muchos cristianos habían sido muertos, otros habían sido encarcelados por motivo de su fe. Y lo peor aún no había llegado cuando se hiciera obligatoria la adoración al emperador romano. Y los cristianos estaban esperando ansiosos la segunda venida de Cristo. Habían pasado 70 años después de la muerte de nuestro Señor y esta esperanza aún no se había realizado. Y la fe entonces comenzaba a debilitarse y algunos vacilaban. Y vacilaban justamente porque eran seres humanos. Entonces, esta carta a las iglesias y el libro eran una necesidad para alentar a ellos, alentarlos a permanecer firmes en la fe. Y Dios es el que tiene el control de las cosas. No importa qué aspecto tomen estos, Cristo y no el emperador es el Señor de la historia. Él es quien tiene las llaves del destino. Hay un futuro maravilloso y glorioso para todo creyente fiel. Vamos a tener una lista entonces de emperadores como Nerón. Nerón aquí es identificado por algunos como la bestia. Lo identifican con el 666. Algunos intérpretes del Apocalipsis se refieren a Nerón como la bestia. Pero la época más dura va a ser la del emperador Domiciano. Domiciano va a hacer forzosa la adoración al emperador y al ser destruido el templo de Jerusalén, entonces a Domiciano se le ocurre la maravillosa idea de que como ya no hay templo en Jerusalén, entonces los diezmos, todas las ofrendas, todos los tributos que se llevaban al templo, entonces él dice, esos tributos tienen que traerlos ahora a Roma. Y ustedes pueden imaginarse entonces que los judíos no iban a estar muy contentos con esta decisión de Domiciano. Y el imperio entonces viene la lucha, va a ser una lucha de vida o muerte. A los cristianos se les va a acusar de muchas cosas, entre ellas se les va a acusar de ser ateos. Y ateos porque sencillamente se negaban a darle culto al emperador, a quien se consideraba divino, era un dios. Además, en el Imperio Romano había una multitud de dioses a quienes los cristianos y los judíos no iban a adorar, entonces se les va a llamar ateos por esta causa. Los cristianos aspiraban a la universalidad, pues para los romanos lo principal era el Estado, para los cristianos lo principal era el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Y ya los cristianos la tenían clara en este entonces, ese tema de separación, iglesia y Estado. Fíjense ustedes, qué interesante. Y cómo el Apocalipsis nos retrata al Estado romano en conflicto con la iglesia cristiana, es bueno que adquiramos entonces un retrato claro de este gran enemigo que tenía la iglesia. Durante la última parte, entonces, del primer siglo de la era cristiana, que es el periodo en que fue escrito el Apocalipsis, Roma estaba muy cerca de llegar a la cúspide, al cenit de su grandeza. Sus fronteras, imagínense, se extendían desde
las islas británicas hasta los desiertos africanos y desde el océano Atlántico hasta el río Éufrates. La ciudad de Roma está descrita en Apocalipsis capítulo 17 como la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, es decir, muchos pueblos, muchedumbres, eh, naciones, lenguas. Roma era todo el mundo. Roma estaba edificada sobre dos bases, la conquista y el comercio. Roma tenía territorios, comerciaba con España, África del Norte, África Central, Egipto, el Mar Rojo, Arabia, Tiro, Asia Oriental, la India, el Danubio, las Galias. Roma no era solamente el centro de gobierno y de la guerra, también lo era de la religión. Y la religión de ese tiempo era de temor, de superstición, de ceremonias. La mayoría de la gente creía en la existencia de dioses y su confianza se debilitaba cuando esos dioses no ayudaban para nada. Se sentía el fracaso del paganismo en su aplicación a la vida práctica. Y aquí había un terreno entonces abonado, un terreno fértil para la fe del cristianismo, y ya se comenzaban a ver las primeras cosechas de esa semilla sembrada. Aquí pues, a grandes rasgos, está el fondo histórico del Apocalipsis, de persecuciones, de paganismo, de grandeza del Imperio Romano, de comercio. Roma era todo el mundo. Entonces las condiciones en que se vivía y las necesidades. El propósito del libro es mostrar que un gran imperio como Roma estaba destinado a ser destruido y que al final el reino de Dios era el que iba a triunfar. Cuando Roma cae y el imperio se derrumba, todo el mundo queda perplejo. Uy, ¿aquí qué pasó? Imagínense, cae Roma. Y esto fue peor que la caída de las Torres Gemelas. Esto fue peor que la caída de la Unión Soviética. Entonces todo el mundo queda perplejo y se están preguntando, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y ahora qué? Entonces los cristianos están ahí para recordarles las palabras del Señor Jesucristo. Mi reino no es de este mundo. Y este mensaje de Apocalipsis, entonces, es aplicable de manera muy particular a los tiempos actuales. Es la invitación a escoger las cosas eternas más que las temporales. Es la invitación para depositar la confianza en Dios, porque Dios tendrá la victoria final no solo frente a Domiciano, sino también en cualquier otro período de la historia del mundo.